Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con el último encuentro que tenemos programado del módulo de cirugía plástica para el médico generalista. Hoy vamos a hablar acerca de las neoplasias cutáneas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acerca del cáncer de piel? Cuando uno dice, vamos a hablar de cáncer de piel, lo primero que uno piensa es que uno va a hablar de algo que es banal, poco importante. Y esto es lo contrario, uno tiene que tener en cuenta que el cáncer de piel es la neoplasia más frecuente de toda la economía, es decir, es la neoplasia más frecuente de todo el cuerpo. Primer dato muy importante. Y segundo dato importante es que tenemos, básicamente, si los dividimos en familias, dos tipos muy separados, muy diferentes de cáncer de piel. Uno es el melanoma y uno es la familia del cáncer de piel no melanoma, que hay varios tipos, varios cánceres que están dentro de esta familia. Pero es muy importante que recuerden la disquisición entre melanoma y no melanoma. ¿Por qué? Porque sacando algunos tumores muy esporádicos, muy poco frecuentes dentro de la familia no melanoma, como puede ser el carcinoma de células de Merkel, o algún linfangiosarcoma, etc., el melanoma es el cáncer de piel que ustedes siempre tienen que tener en la cabeza como algo extremadamente peligroso. Y tienen que tener en cuenta que es un tumor que siempre es maligno, ¿sí? Y que tiene una alta mortalidad si el diagnóstico es tardío. Entonces es muy importante que siempre que ustedes lean la palabra melanoma, tengan la lucecita bien prendida, porque no es una cosa para tomársela a la ligera. Dentro de los cánceres de piel no melanoma, los más comunes, y de hecho que es el cáncer de piel más común de todos, es el carcinoma vasocelular o el espinocelular o epidermoide. Como les dije, hay otros que se agrupan dentro de los no melanomas, como puede ser el carcinoma de células de Merkel, los linfomas cutáneos, etc., pero no son tan comunes como el vasocelular o el epidermoide. Hablando de melanoma, tenemos que tener en cuenta, recalcamos de vuelta, es un tumor siempre maligno, viene de la estirpe melanocítica, por lo tanto ustedes van a ver que lo más común es que sean lesiones melanocíticas, con una alta capacidad de replicación, es decir, una alta capacidad metastásica. ¿Dónde se da el melanoma? Donde hay melanocitos, piel y mucosas. Es menos frecuente, pero también se puede dar en otros lugares, como por ejemplo los ojos, melanoma en la retina. El melanoma se lo asocia siempre a la exposición solar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la exposición solar que nos va a influir mucho en la génesis del melanoma es aquella exposición intensa e intermitente, ¿sí? Es decir, la gente que se pone colorada, ¿sí? Después se pone blanca de vuelta, se pone colorada, se pone blanca, se pone colorada, se pela, se pone blanca, etc. Y por supuesto hay factores genéticos involucrados. El melanoma es uno de los pocos tumores malignos cuya tasa de incidencia y de mortalidad están en aumento en muchas partes del mundo. Esto es extremadamente importante porque si bien muchos cánceres la incidencia está bajando, en el melanoma la incidencia está aumentando. ¿Por qué? Agujero de ozono, la gente no toma conciencia de los peligros de tomar sol, etc. El melanoma entonces, como dijimos, se da con exposición intensa e intermitente al sol. Tiene mucho que ver qué tipo de piel tenemos, eso es lo que se llama fenotipo cutáneo. Ya vamos a ahondar un poquito más en esto. Es muy común que se desarrolle a partir de lunares previos ya existentes, es decir, de nevos melanocíticos. Entran mucho en participación los antecedentes familiares, es decir, si ya tuve algún familiar con melanoma, si tuve yo ya un melanoma anteriormente, y como dijimos, factores genéticos. Muy bien, como les dije, es muy importante la exposición intermitente e intensa. Como ven acá, este chico, ¿sí?, que tranquilamente pudo haber sido cualquiera de nosotros cuando éramos más chicos. Ustedes quizás no tanto, porque ya desde que ustedes son chicos hay mucha conciencia acerca de los peligros del sol, pero
la gente de mi edad y más grandes, cuando éramos chicos no se le daba tanta importancia a cuándo tomar sol, cuándo no tomar sol, entonces esta situación era muy frecuente en nuestra época. Bueno, esto es justamente lo que es el factor de riesgo más importante para desarrollar más adelante un melanoma. Y tenemos que tener en cuenta y ya dejarlo claro que esto tampoco es algo sano. Las camas solares también son factor de riesgo para desencadenar un melanoma. Muy bien. ¿Qué es el fenotipo cutáneo? El fenotipo cutáneo es el tipo de piel que yo voy a tener que me va a permitir ver si yo me puedo broncear o no. Es decir, ustedes habrán visto que hay gente que es más blanca que otra, hay gente que se broncea más fácilmente que otra. Bueno, eso va de la mano del tipo de fenotipo cutáneo que tiene. La gente de piel clara, ya sea rubios o pelirrojos, con ojos claros, con pecas, que tenga tendencia a quemarse, es decir, no a broncearse, sino a ponerse colorado y pelarse, son las personas que tienen más riesgo de desarrollar cáncer de piel. Y son los que son los fototipos tipo 1 o tipo 2. Esto se ve mucho en la gente de ascendencia, por ejemplo, inglesa, escocesa, es gente que es muy propensa a este tipo de lesiones por tener este fenotipo cutáneo. ¿Qué es el bronceado? Una vez se preguntaron qué es el bronceado. Bueno, el bronceado no es algo lindo que uno hace para que en el verano estar más atractivo en la playa, sino que el bronceado es un mecanismo de defensa que tiene la piel, que tiene el cuerpo, ante la agresión de la radiación ultravioleta. ¿Y cuánto me voy a poder yo broncear? O sea, ¿cuánto me voy a poder defender yo de esa anoxa, de esa radiación? Va a depender pura y exclusivamente del fototipo cutáneo, es decir, el fenotipo cutáneo que yo tengo. Como dije anteriormente, los que son los tipos 1 y 2, que son la gente bien de piel muy clara, ojos claros, con pecas, rubios o pelirrojos, que se ponen colorados, se pelan y se ponen blanco de vuelta, que no desarrollan un buen tono de bronceado, esos son los que están más en factor de riesgo de hacer una neoplasia cutánea, porque son los que menos se pueden broncear. Acá tenemos todos los fototipos que existen y van desde el 1 hasta el 6. Como les dije, la gente de piel más clara, ojos claros y pelo claro son los fototipos cutáneos 1 y 2. El fototipo 6 es la persona de raza negra y los fototipos intermedios 3, 4 y 5. Eso tenemos que tenerlo siempre muy en cuenta. Si bien existe melanoma en personas negras, es mucho menos frecuente que en las personas blancas y en las personas blancas de piel muy blanca. Yo les dije que los antecedentes familiares eran importantes. Hay un 10 o un 15% de casos en los cuales hay lo que se conoce como melanoma familiar. Si tenemos un familiar directo con antecedente de melanoma, a nosotros se nos duplica el riesgo. Si tenemos 3 o más familiares, la incidencia aumenta hasta 70 veces el riesgo de tener un melanoma en nosotros. Y tenemos que tener en cuenta que en estos casos el melanoma puede comenzar más temprano. De hecho, hay melanomas infantiles en este tipo de situaciones. Y eso tenemos siempre que sospecharlo. ¿Cuáles son los subtipos clínicos de melanoma? Está el melanoma extensivo superficial, el melanoma nodular, lo que se conoce como léntigo maligno, el melanoma acrolentiginoso, y después hay otros que son menos frecuentes. El más común es el melanoma extensivo superficial. Esto acapara hasta el 70% de todos los melanomas, predominan a mediana edad, tienen preferencia por la espalda o las piernas, generalmente son lugares que están expuestos al sol. Es la forma más frecuente de observar, viene de lunares ya preexistentes y es de crecimiento relativamente lento. Primero crecen, de ahí viene su nombre, de manera horizontal y después pasan a una fase de crecimiento vertical. Por el contrario, tenemos el melanoma nodular, que es un melanoma por suerte menos frecuente, pero lo que tenemos que tener de importante respecto al melanoma nodular es que no tiene un crecimiento horizontal, o sea, un crecimiento, digamos, superficial importante, sino que inmediatamente comienza con crecimiento vertical, es decir, que invade hacia profundidad mucho más tempranamente, y eso es lo que hace que tenga un mucho peor pronóstico que, por ejemplo, el melanoma extensivo superficial. Tanto el léntigo maligno como el melanoma lentiginoso son generalmente lesiones que se dan en gente más anciana, ya con pieles con mucho fotodaño, y que son de muy lento crecimiento y generalmente tienen un buen pronóstico.
Y el melanoma acrolentiginoso se presenta principalmente, como dice su nombre, en palmas, plantas, en falanges, es decir, sobre las extremidades, y es de un crecimiento intermedio y no de tan buen pronóstico. Tenemos que tener en cuenta también que uno puede tener melanoma en todos los lugares donde uno tiene piel, por más que no estén expuestos al sol. Entonces, ojo, porque también existen los melanomas vaginales, melanoma anal o melanoma peneano, que son lugares donde normalmente uno no se controla si existen o no lunares, y uno tiene que tenerlo siempre eso en cuenta porque se puede desarrollar a partir de ahí un melanoma. Muy bien, ¿cómo vamos a intentar detectar el melanoma? La clave es la detección temprana. El diagnóstico precoz es fundamental porque eso va a influir directamente sobre el pronóstico del paciente. ¿Cómo vamos a identificar algún lunar sospechoso de melanoma? Bueno, hay una regla mnemotécnica que es un acrónimo ABCDE, que eso es muy importante y muy simple de recordar. Tenemos que tener en cuenta, hay gente que tiene muchísimos lunares. Bien, el lunar que tenemos que prestar mucha atención es aquel lunar que llame la atención, aquel lunar que resalte de sobre el resto. Eso es lo que se conoce como el signo del patito feo. Cualquier lunar que cambie de color, que aumente de tamaño, uno tiene que tener siempre en la cabeza que ese lunar puede estar teniendo alguna transformación en algo maligno. Por supuesto, cualquier lesión que pique, que sangre o que tenga dolor a la palpación nos tiene que hacer sospechar de una lesión maligna, y cualquier lesión nueva de reciente comienzo, esa lesión tenemos que estudiar. ¿Qué significa el acrónimo que les dije ABCDE? Bien, un lunar que sea asimétrico, es decir, que ustedes vean que una mitad del lunar es asimétrica respecto a la otra, bueno, eso es un parámetro para tener en cuenta. Que tenga bordes irregulares o bordes mal definidos, que no sean de bordes netos, eso es para tener en cuenta. Que tenga colores diferentes adentro de la lesión, eso es para tener en cuenta. Que tenga un diámetro mayor a 6 milímetros, eso es para tener en cuenta. Y ver cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo, es decir, fue cambiando, empezó a picar, duele, se ulceró y sangra, eso también es para tener en cuenta. Y la E también significa elevación. Una lesión que esté sobrelevada, acuérdense el melanoma nodular, eso es una lesión para tener en cuenta también. El examen tiene que ser completo. Como les dije anteriormente, hay lugares donde el sol normalmente no afecta a la piel, pero que igualmente se puede desarrollar a partir de una lesión preexistente un melanoma. Entonces hay que siempre revisar genitales y siempre ver todo el cuero cabelludo, que el cuero cabelludo en la gente que tiene mucho pelo muchas veces no se lo revisa. Y eso es muy importante porque ahí también puede haber un melanoma. Una vez que identificamos una lesión sospechosa de melanoma, tenemos que palpar los ganglios linfáticos regionales, cervicales, axiales, axilares o inguinales, porque tenemos que buscar o no si hay invasión linfática. Y después vamos a pasar a lo que se conoce como dermatoscopía. Generalmente el médico generalista puede ser que tenga un dermatoscopio y lo haga, pero normalmente en nuestro medio lo hace normalmente los dermatólogos, que es básicamente una forma de lupa que nos permite una gran magnificación de la lesión y poder verla de otra manera. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Y eso después hay que fotografiarlo. ¿Por qué? Hay que guardarlo porque tenemos que compararlo a lo largo del tiempo a ver si ese lunar está cambiando o no, si ese nebus está cambiando o no. Muy bien, tengo una lesión, no me gusta esa lesión, el paso siguiente es biopsiarla. ¿Cómo voy a biopsiar la lesión? Tengo básicamente dos formas de biopsiar una lesión. Una es lo que se denomina sacar una capa de la lesión, una capa en todo su espesor. Es decir, si esta es toda la lesión, sacar una partecita, ¿sí? Una partecita de profundidad. Eso es una forma. Y otra forma es sacar toda la lesión. Lo que se llama shave, ¿sí? Es esto que yo les digo de sacar una partecita de la lesión. Bien, tenemos que tener en cuenta que quizás yo saco esta parte, acá donde está la línea punteada, mando esto a analizar y está todo bien, pero puedo acá tener el foco de cáncer, el foco de melanoma. Entonces, ese tipo de lesión, la realidad es que no es lo más conveniente. Lo que conviene hacer siempre que se pueda es sacar toda la lesión para mandar a analizar. Y si no puedo, lo que conviene siempre es hacer múltiples lesiones, pero que sean de toda la profundidad, porque es muy importante tener la profundidad de la lesión. Ahora también vamos a ver el porqué. Un dato, que es esto que dice acá arriba,
es muy importante que antes de hacer el tratamiento, ¿sí?, tengamos el diagnóstico. Esto que parece ser obvio, a lo que va es a lo siguiente. Yo tengo una lesión que es asimétrica, de bordes irregulares, con múltiples colores, con un diámetro mayor a 6 milímetros, que está ulcerada y sangrando. Yo estoy seguro que es un melanoma. Hasta que no tengo el estudio patológico, no lo puedo tratar. ¿Por qué? Porque el estudio patológico me va a dar las pautas de cómo va a tener que ser el tratamiento. Entonces, es muy importante, por más que la sospecha clínica sea muy grande, de no hacer un tratamiento agresivo, porque puede ser que esté haciendo algún error. Tengo que esperar sí o sí el resultado de la biopsia. Muy bien. ¿Y qué es lo que me va a informar la biopsia? La biopsia me va a informar el espesor, es decir, la profundidad que tiene la lesión. Si la lesión está ulcerada, me va a dar datos como el recuento mitótico. Un recuento mitótico superior a 1 es un factor pronóstico negativo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y después hay lesiones que son poco diferenciadas y hay, aunque parezca eh, raro, hay melanomas que no tienen color, melanomas amelanocíticos, ¿sí? Entonces, en esos casos, la única manera de saber si esa lesión es un melanoma o no es con la inmunistoquímica. ¿Y cuál es el principal pigmento, el principal inmunomarcador que tengo que buscar? Es la proteína S100. Muy bien. Cuando voy a evaluar la profundidad de la lesión, les dije que el informe histopatológico me lo va a informar en milímetros. Eso es lo que se denomina clasificación de Breslow, que es el grosor en milímetros de la lesión. Ahora bien, también se puede hablar de la profundidad de la lesión de acuerdo a qué capa invade. ¿Sí? Si invade a la epidermis solamente, si invade la capa basal, si invade la dermis papilar, la dermis reticular o la grasa del celular subcutáneo. Esas capas le pongo un número y eso es lo que se conoce como nivel de Clark. Clark 1 es solamente hasta la capa basal. Clark 3, por ejemplo, está la dermis papilar. Y Clark 5 es hasta la grasa subcutánea. El Breslow lo mide en milímetros. Generalmente, si bien es más importante hoy en día el índice de Breslow, o sea, la profundidad en milímetros, muchos informes histopatológicos informan también la clasificación de Clark. Por eso se las doy, pero la que marca el pronóstico y el tratamiento es el Breslow. Muy bien, entonces, como les dije, Clark 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de lo que invada. Epidermis, dermis papilar con unión con dermis reticular o hipodermis. El Breslow lo mide en milímetros y eso me va a dar, de acuerdo a la profundidad, un número. T1, T2, T3 o T4, de acuerdo a si es igual o menor a 1 milímetro, de 1 a 2 milímetros, de 2 a 4 milímetros, o T4 si es mayor a 4 milímetros. Muy bien. ¿Por qué es importante todo esto? Porque todos estos datos van a ser los que después nos van a especificar cómo voy a tener que hacer el tratamiento yo de esa lesión. Entonces, primero hacemos la evaluación clínica de la lesión, la evaluación de los ganglios linfáticos, voy a tomar la biopsia de la lesión. La biopsia de la lesión me va a dar estos datos y en base a esto yo voy a planear qué tipo de tratamiento voy a hacer. Muy bien. Hay una clasificación que se utiliza estandarizada para todos los tipos de tumores que hay en el cuerpo, que es la clasificación TNM. Por si no la llegaron a haber escuchado, me imagino que sí en patología, pero si no la llegaron a escuchar, la clasificación TNM, el T significa de datos sobre el tumor, sobre la lesión. Entonces dijimos que había tumores T1, T2, T3 y T4. En el caso del melanoma, esa T, esa disquisición entre T1, T2, T3 y T4 no va a ser tanto del tamaño del tumor, sino de la profundidad, de la invasión en profundidad que tiene en milímetros, de acuerdo al Breslow. T1, como les dije, menos de 1 milímetro, T2 de 1 a 2, T3 de 2 a 4 y T4 mayor a 4 milímetros. La N viene de invasión de ganglios linfáticos, ya sea N0, N1, N2 o N3, de acuerdo a la cantidad de ganglios que estén o no afectados. Que a veces clínicamente no nos puede identificar, pero generalmente estos son datos más de estadificación intraoperatoria.
Y la M me está hablando acerca de metástasis, que pueden ser a distancia, como metástasis locorregionales, que ya vamos a ver lo que es el melanoma recurrente local, o melanoma persistente, o melanoma con metástasis de tránsito. Eso ya lo vamos a ver, pero también entran en este caso dentro de la M. Normalmente la M, en otros tipos de tumores, ya lo van a ver cuando vean cáncer de colon o cuando vean cáncer de pulmón, es M0 o M1, ausencia o presencia de metástasis a distancia. En melanoma hay subtipos porque se consideran también estas metástasis locorregionales o metástasis en tránsito, se consideran como enfermedad a distancia. Una vez que tenemos todos esos datos, se engloba acá en estadios. Esto no importa que lo sepan, todo esto que les estoy diciendo del TNM es como para que tengan en cuenta, para que lo conozcan, pero no es algo tan importante que ustedes lo tengan muy presente, pero todo esto es lo que les va a dar después las pautas de tratamiento de acuerdo al estadio. Pero todo esto surge a raíz de una buena biopsia, y una buena biopsia parte de lo que ustedes vayan a indicar. Si ustedes hacen una biopsia con un shaving, ya empezamos mal todo el tratamiento porque no vamos a tener los datos de la profundidad, no nos va a poder decir qué T vamos a tener. Si no tenemos el T, no vamos a poder después tener bien catalogado qué tipo de tratamiento voy a tener que hacer. Muy bien, una vez que tenemos el melanoma resecado, es decir, la lesión resecada, nos viene el informe, de acuerdo a la profundidad que tenga, ¿sí? La lesión que ustedes sacaron, es la ampliación de márgenes que yo voy a tener que hacer. O sea, normalmente básicamente cuando hay un melanoma diagnosticado, ustedes después van a tener que volver a operar al paciente, van a tener que mandar al paciente a que se opere. Es decir, a sacar un poquito más. ¿Sí? Sacaron el lunar les viene que tiene un melanoma, ese paciente tiene que ir a quirófano de vuelta. Y ahí hay que sacar un pedazo bastante más grande. ¿Cuánto más grande? Va a depender pura y exclusivamente del Breslow, o sea, de la profundidad. El melanoma in situ, que es el que tiene menos de 1 milímetro, hay que sacarle medio centímetro más hacia los costados. El melanoma que tiene hasta 1 milímetro, 1 centímetro de margen hacia los costados. Si el Breslow es hasta 2 milímetros, de 1 a 2 centímetros. Y si tiene más de 2 milímetros, hay que sacarle 2 centímetros a los costados. Fíjense que parece algo chiquito, pero fíjense que el agujero que queda es bastante grande. Si ustedes ven acá hay un paciente que operamos, que le ampliamos la resección que tenía del lunar previo, del melanoma. Fíjense, esto es músculo. ¿Sí? Esto es todo el espesor cutáneo, todo el espesor de la dermis y la grasa del celular subcutáneo. Y fíjense el tamaño de la resección que se hizo. Compárenlo con el tamaño del bisturí. Es un pedazo bastante importante. Acá tenemos un caso. Este paciente le habían hecho la biopsia, vino melanoma, 2 centímetros de margen, ¿sí? Esto es el margen de la resección que voy a hacer, y esto después es toda la técnica de reconstrucción que no importa que la conozcan. Acá hay otro caso. Fíjense, acá están los 2 centímetros de ampliación de márgenes marcados, y acá está la reconstrucción. Fíjense cuál es el agujero que queda. Es bastante grande. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca de las metástasis? Bueno, ¿qué es el melanoma persistente? Cuando tenemos una recurrencia, o sea, otro melanoma que aparece 2 a 5 centímetros de la cicatriz original, y esto... Muy bien. ¿Qué es el melanoma persistente primario? Esto es cuando tenemos una recurrencia a 2 a 5 centímetros de la cicatriz original. O sea, tenemos una cicatriz original y después de un tiempo nos aparece otra lesión compatible con melanoma dentro de la cercanía de esa cicatriz, estamos en presencia de esto. ¿Qué significa esto? Lo más probable es que la cirugía original no haya eliminado completamente la lesión. ¿Por qué? Porque generalmente sacaron márgenes insuficientes. Por eso es muy importante tener una buena un buen estudio de Breslow para poder después decidir cuáles son los márgenes de resección necesarios. Si ustedes tratan normalmente un melanoma, por ejemplo, ustedes sospechan un melanoma y no hacen lo que yo les digo, de sacar la lesión y después en base a eso hacer el tratamiento, sino que directamente le sacan un poquito de márgenes para quedarse tranquilos, puede ser que el día de mañana tengan un melanoma persistente. ¿Está? Bien. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Generalmente hacer una ampliación de márgenes y no habría ningún mayor problema. ¿Cómo vamos a evaluar los ganglios linfáticos? Yo les dije que ustedes tenían que evaluar el tumor, los ganglios linfáticos y la presencia o ausencia de metástasis a distancia.
el tumor lo evalúan con la dermatoscopía y después con la biopsia les va a dar los datos del T. Bien, el N lo van a poder evaluar en forma clínica o en la palpación. Si la palpación les quedan dudas, pueden hacer estudios de imágenes, una ecografía o una tomografía. Y si ustedes ven algún nódulo linfático, algún ganglio que esté, que les parezca inflamado, o ya sea por imágenes o clínicamente, ese nódulo, ese ganglio, hay que punzarlo. Bien. Y en base a eso, si eso viene positivo, lo que van a tener que hacer ya con compromiso ganglionar generalmente es hacer un vaciamiento ganglionar, es decir, sacar los ganglios que estén afectados con el melanoma. Hasta ahí, bien. Ahora, la pregunta que me pueden hacer es, bien, si yo, ¿para qué me voy a hacer todo esto si voy a terminar sacando los ganglios? ¿Por qué directamente no saco el melanoma y saco los ganglios sí o sí sin importar si están comprometidos o no? Bien, la pregunta es válida. Eso es lo que se conoce como vaciamiento, ¿sí? Esto es un vaciamiento, fíjense, lo que hicieron es, lo que se saca es sacar todos los ganglios linfáticos, preservando las estructuras nobles, por supuesto, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué se hace con los ganglios linfáticos? Uno podría decir, bueno, saco los ganglios linfáticos siempre de un lugar donde yo tengo por ejemplo, tengo un melanoma en el brazo, bueno, saco los ganglios linfáticos axilares, tengo un melanoma en la pierna, saco los ganglios linfáticos inguinales. ¿Cuál es el problema? Primero, lo que se vio que si uno espera, ¿sí?, a sacar los ganglios linfáticos hasta que uno pueda palparlos a los ganglios, lo que uno está viendo es que ahí la sobrevida disminuiría mucho, porque ya la enfermedad hubiera avanzado mucho. Entonces, ¿por qué no saco los ganglios siempre antes de que se hagan palpables? Porque se vio también que todos los pacientes, muchos pacientes de los que se hacen vaciamientos electivos, es decir, vaciamientos sin lesiones palpables o sin lesiones, sin adenomegalias, se vio que tienen complicaciones, principalmente el linfedema. Y aparte se vio que esos vaciamientos no mejoraban la sobrevida de los pacientes. O sea, sacarle ganglios linfáticos a una persona con un melanoma solamente para prevenir que invadan esos ganglios no mejoró la sobrevida. Entonces, se trató de buscar un método para tratar de identificar a aquellos pacientes que se beneficiarían de hacerles un vaciamiento ganglionar. Muy bien, entonces para poder identificar a qué pacientes se beneficiarían de hacer un vaciamiento ganglionar, es lo que se ideó como biopsia del ganglio centinela. ¿Qué es el ganglio centinela? El ganglio centinela es el ganglio linfático que sería la primera estación, o sea, el primer ganglio linfático al cual una determinada lesión haría metástasis ganglionares. Es decir, si tengo un melanoma en el miembro superior, sería identificar cuál sería el primer ganglio al cual ese melanoma podría llegar a afectar. Eso es el ganglio centinela. Si ese ganglio da positivo, uno ahí estaría autorizado a sacar todos los ganglios linfáticos regionales. Eso es la teoría de lo que sería el ganglio centinela. Muy bien, entonces, lo que se vio es que esto mejora la estadificación, pero no se vio que mejore la sobrevida. ¿Qué pacientes son aquellos en los cuales está indicado hacer la biopsia del ganglio centinela? Aquellos pacientes en los cuales tienen un T con un Breslow entre 1 y 4 milímetros. Menos de 1 generalmente no se hace. ¿Por qué? Porque como es menos de 1 milímetro, tiene muy pocas chances de haber invadido lo suficiente como para llegar a circulación linfática, salvo que tengan otros factores de mal pronóstico en la patología, como puede ser ulceración o un alto índice mitótico, ¿sí? Bien, y aquellos pacientes que tienen un Breslow mayor a 4 milímetros, en general tampoco se recomienda hacer biopsia de ganglio centinela, porque ya se consideran lo contrario, que ya son demasiado profundos y probablemente ya hayan pasado por vía linfática y ya hasta uno tenga que sospechar invasión hemática. Ahora bien, ¿cómo vamos a identificar el ganglio linfático centinela, el ganglio centinela? Bien, primero vamos a inyectar en la zona de la lesión un colorante que es generalmente azul de metileno. Ese colorante es absorbido por los vasos linfáticos
y va hasta el ganglio. Entonces uno después abre la estación ganglionar, ya sea la axila, la ingle o el cuello, y busca qué ganglio linfático está teñido de azul. Eso nos indicaría cuál es el ganglio linfático centinela. Más adelante, hace unos años, ya bastantes años, se implementó otro método que es con la búsqueda de lo que se conoce como sonda gamma, es decir, lo que se conoce como el gamma probe. Esto se realiza inyectando al paciente un radionucleido, que eso después es leído por esta máquina. Y esta máquina se coloca en la axila y se va buscando donde hace ruido, que va indicando dónde estaría el ganglio linfático. Acá lo van a ver en un ejemplo. Acá está la axila abierta, habíamos sacado el melanoma del tórax y estábamos explorando la axila. Dame una análisis. Ahí, entonces, donde estaba marcando el ruido, ahí es donde estaría el ganglio centinela. ¿Cómo vamos a evaluar la enfermedad a distancia en un paciente con melanoma? Bueno, principalmente el método más común que se utiliza es la tomografía axial computada, ¿sí? Hoy en día, en los lugares donde hay disponibilidad, está muy en boga la utilización del PET, que es la tomografía por emisión de positrones, que lo que hace es medir metabolismo, de alguna manera es medir metabolismo celular, y de esa manera nos da la posibilidad de detectar lesiones que tomográficamente sean invisibles, pero nos permite identificar zonas donde habría actividad tumoral. ¿Qué hacemos con aquellos pacientes que les encontramos enfermedad a distancia? Bueno, va a depender. Si es una metástasis única, se puede hacer un rescate quirúrgico, una cirugía. Si ya sin enfermedad es más diseminada, el tratamiento quirúrgico de la metástasis no tiene ningún tipo de sentido, salvo que sea para mejorar calidad de vida, para alivio sintomático. Aquellos pacientes que están con enfermedad avanzada a distancia, vamos a necesitar tratamientos de otro estilo, ya sea quimioterapia, inmunoterapia con el interferón, o tratamientos paliativos, como puede ser radioterapia y demás. Todo va a depender un poco de cuáles son las metástasis que el paciente tenga. Muy bien, puede pasar que hayamos hecho todo en tiempo y forma, que hayamos tratado en forma correcta lo que habíamos tenido en el estudio de la biopsia, pero después de haber hecho el tratamiento de la lesión, nos encontramos con una nueva recurrencia en las cercanías de la cicatriz original. Esto puede pasar cuando la cirugía del tumor primario se haya realizado, pero que sin haber dado manifestación clínica se haya producido la diseminación metastásica locorregional. Entonces, ya el tumor había invadido el ganglio linfático, uno hizo todo el tratamiento, pero uno no tenía forma de saberlo porque no tenía expresión clínica en ese momento, que había enfermedad locorregional presente, que no se había expresado. En ese caso hay que diferenciarlo de lo que habíamos visto el melanoma persistente, pero en ese caso vamos a ver con la biopsia. ¿Recuerdan que el melanoma persistente en general era por un tratamiento insuficiente en la cirugía original? Acá no, acá fue todo hecho bien, pero aún así vuelve a aparecer la lesión. Esto tiene una gran diferencia con el melanoma persistente, porque acá la sobrevida sí es mucho menor. ¿Por qué? Porque ya hay enfermedad, se considera que es enfermedad a distancia. ¿Se acuerdan que esto es un M1? ¿Sí? Esto no es M0, no es solamente persistencia local, sino que es que la enfermedad ya estuvo circulando y vuelve a aparecer cerca de la cicatriz. ¿Y qué es una metástasis en tránsito? Son lesiones metastásicas entre el sitio primario y la estación ganglionar. Todo esto se considera melanoma metastásico y todo esto tiene una sobrevida mucho más pobre. Por eso es lo que yo les vuelvo a decir, que es muy importante que el melanoma no es algo para tomarse a la ligera. La enfermedad melanoma es una enfermedad que produce muerte muy frecuentemente. Si uno la diagnostica tarde, uno va siempre atrás y siempre es algo extremadamente peligroso. Acá tenemos algunos casos, acá tenemos la resección, este es el azul de metileno, este es todo lo que se va a hacer y esta es la reconstrucción. Aquí otro caso más, estos son los restos de azul de metileno, en todos estos casos se investigó ganglio centinela, acá está abierta la ingle para hacer la exploración del ganglio centinela. Aquí otro caso. Bien, habíamos hablado de otros tratamientos que habíamos dicho, habíamos hablado en la enfermedad avanzada, la inmunoterapia, la quimioterapia, los tratamientos paliativos. Bueno, la radioterapia
No es un tratamiento definitivo y se usa solamente cuando la resección quirúrgica no es viable o paliativo de lesiones metastásicas, como por ejemplo lo que pasa en el sistema nervioso central. Muy bien, usted tiene un paciente que tuvo un melanoma, ¿sí? Entonces ustedes como médicos generalistas lo van a tener que mandar a seguimiento dermatológico. Es muy importante, primero, que tengan en cuenta todo lo que vimos al principio. Haber tenido un melanoma ya te predispone a tener otro melanoma y tenés más riesgo de tener un melanoma. Tenés más riesgo de que un familiar tuyo, un descendiente tuyo, tenga melanoma. Entonces, esos pacientes son pacientes que tienen que estar en control prácticamente de por vida, ¿sí? Bien. ¿Qué hacemos con un melanoma in situ? Es decir, verlo menos de 1. En esos casos, los primeros 2 años, 2 controles anuales. Y después un control anual. Si el melanoma es de 1 milímetro, controles cada 3 meses los primeros 2 años, semestral hasta el 5.º año y después control anual. Y si el verlo es mayor de 1 milímetro, es control trimestral por 2 años, cada 4 meses hasta el 4.º año, semestral hasta el 6.º año y después controles anuales. ¿Sí? Es muy importante que el paciente con melanoma tiene siempre que tener después controles. Al principio más seguidos, después más esporádicos, pero nunca es un paciente que está, es como cualquier paciente oncológico, nunca se le termina de dar el alta en forma completa. Hasta ahora hablamos de melanoma. Habíamos dicho que los tumores no melanoma, en general, salvo los tumores más raros, son tumores que no son tan agresivos, no son tumores tan malignos, son muchísimo más frecuentes que el melanoma, ya sea el vaso celular o el espino celular, no son lesiones generalmente melanocíticas, sino que son lesiones más epidérmicas, y se dan generalmente en edades más avanzadas. Hay algunas diferencias, pero bueno, lo más importante es que se dan en edades más avanzadas, que no tienen enfermedad a distancia tan frecuentemente como el melanoma, sino que generalmente son de lento crecimiento y de crecimiento local. Son invasivos localmente. Esto no los hace tan bien que sean cosas para menospreciar. Son menos agresivos, pero son lesiones que hay que tratar también. Hay varias formas de tratamiento. Lo más importante siempre es la cirugía. Hay cirugía convencional y lo que se conoce como cirugía micrográfica de Mohs. Todos los demás tratamientos, ya sea la radioterapia, la criocirugía, láser, el tratamiento fotodinámico o farmacológico, etc., se usan en pacientes que no puedan tolerar la cirugía. Y esto es importante porque tiene una gran desventaja todas estas formas de tratamiento, que es que destruyen a la lesión. Entonces uno no puede estudiarla, sino puede asegurarse de haberla sacado en forma completa. ¿Cómo es la cirugía tradicional? Cualquier paciente que tenga una enfermedad, ya sea un cáncer vasocelular o un espinocelular, lo que se hace es se planea una resección con un margen de 5 milímetros. Eso se manda en el momento a que el patólogo estudie los márgenes laterales, a ver si los bordes están comprometidos o no, y si los bordes no están comprometidos, uno puede plantear hacer una reconstrucción en el momento, es decir, cerrar la herida, o si uno quiere quedarse más tranquilo, lo deja abierto, si la herida lo permite, por supuesto, deja eso abierto y cuando tiene el resultado definitivo de la biopsia, ahí pasa a la reconstrucción. Pero hay algunas zonas en las cuales hay que tener en cuenta determinados problemas. Por ejemplo, si tenemos una lesión en la espalda, por ejemplo, en la espalda uno puede sacar 5 milímetros, 10 milímetros, o si quiere quedarse tranquilo puede sacar 2 centímetros de margen porque la piel de la espalda, la piel de casi todo el cuerpo va a poder cerrarse si uno hace una lesión de 2 centímetros de diámetro. Ahora, si uno tiene una lesión acá, por ejemplo, en el canto interno del ojo, si yo vengo y saco un gran pedazo para quedarme tranquilo y sacar toda la enfermedad, yo después esto no hay forma que lo pueda cerrar y el defecto que me va a quedar va a ser muy grande. Para eso se ideó lo que se conoce como cirugía micrográfica de Mohs, que es sacar la lesión prácticamente sin margen, estudiarla de múltiples maneras, o sea, múltiples cortes en el momento se hacen, y se estudia en el momento, con un patólogo al lado, se le hace, en vez de hacerle estudios solamente a los laterales, como se hace en la cirugía tradicional, se los corta como si fuese así, como una pizza, y se los estudia en los laterales y en la profundidad. De esa manera es una técnica mucho más laboriosa para el patólogo,
pero de esa manera uno se puede quedar tranquilo de que sacó toda la lesión en el mismo momento que uno la está resecando. Si me viene el margen profundo comprometido, uno saca un poquitito más. Se van sacando como si fuesen capas de profundidad. Todo esto es para no sacrificar piel sana al divino botón. Tengan en cuenta que en los lugares en los que se hace esta técnica, por ejemplo, los ojos, los párpados, en realidad lo que se conoce como la zona H de la cara, que es toda la zona entre los ojos y toda la zona vertical. Toda esta zona es lo que se conoce como la zona H, y eso es la zona en la cual uno estaría más autorizado a realizar este tipo de técnicas. También esta técnica uno la puede utilizar en aquellos casos de recidiva, es decir, cuando uno opera con forma tradicional un paciente en cualquier lugar del cuerpo y esa lesión vuelve a aparecer, bueno, en ese caso uno tendría que hacer la cirugía micrográfica de Mohs. Tiene una mejor tasa de curación justamente porque el estudio es mucho más exhaustivo. ¿Cuál es el problema? Es muy demandante, requiere de un patólogo muy entrenado y es una cirugía muchísimo más cara. Por eso no es de indicación normalmente en cualquier tipo de tumor, sino que en estas localizaciones anatómicas tan específicas. Acá tenemos otro caso en el cual en la espalda hacemos el margen de resección y hacemos la reconstrucción. Acá tenemos otra lesión ulcerada en la mejilla, sacamos todo esto, hicimos un colgajo de avance. Acá en la oreja, tengan en cuenta que estas lesiones son también como el melanoma por exposición al sol. La oreja es un lugar donde normalmente nadie se pone protector y es un lugar donde es muy común que aparezcan este tipo de lesiones. Se saca la lesión, se manda a estudiar y después se hace la reconstrucción de la oreja. Aquí otro caso, en este caso, esto es el antebrazo. Acá tenemos otra lesión en el hombro. Fíjense, acá esta capa muscular, fíjense el deltoides, el gran defecto que queda y el colgajo de reconstrucción. Otro caso, este es en el cuero cabelludo, se hace la lesión, se estudia en el momento los márgenes de biopsia y se hace la reconstrucción. Muy bien. Vamos con un caso clínico. Mujer, 48 años de edad, se presenta al consultorio con una lesión pigmentada en el muslo. ¿Qué van a hacer? Primero le van a preguntar si la lesión fue cambiando, si sangra, si se ulceró, si pica, si le duele, etc. Supongamos que la paciente le dice, sí, me estuvo cambiando en los últimos meses. ¿Ustedes qué paso van a hacer siguiente? ¿Cómo pueden evaluar bien esta lesión? Dermatoscopía. Hacen la dermatoscopía y observan esto. ¿Qué ven acá que les llame la atención? Principalmente la diferencia de color. ¿Sí? Diferencia de color, bordes relativamente irregulares en esta zona, acá más difuminados, acá más netos. Esta lesión claramente es sospechosa. Entonces, ¿qué van a hacer con la lesión sospechosa? La van a biopsiar. ¿Cuál es la biopsia que nunca tienen que hacer? El shaving, es decir, una biopsia que no sea de espesor total. La biopsia tiene que ser siempre, si pueden sacar toda la lesión, buenísimo, y si es una lesión muy grande y no la pueden sacar en forma completa, por lo menos sacar múltiples lesiones, múltiples partes de la lesión, múltiples biopsias, pero de espesor completo. Eso lo hacen con el punch de última, que es como un sacabocado. Acá les viene el informe. Fíjense, melanoma extensivo superficial, acuérdense que es el más frecuente, con una fase de crecimiento horizontal prolongada y después de crecimiento vertical. Vamos a buscar el Breslow. Máximo espesor de invasión, o sea, Breslow de 1 milímetro. Vamos a buscar factores asociados, índice mitótico. Índice mitótico, una metástasis por milímetro cuadrado. ¿Está? Bien, entonces en este caso, lo que ustedes tendrán que hacer, ¿qué es? Tendríamos que hacer, viendo esto, ampliación de márgenes de 1 centímetro por el Breslow que tiene y ganglio centinela. ¿Está? Que en este caso sería en la ingle. ¿Se entendió más o menos cómo es la sistemática? Por supuesto que antes van a investigar si tiene o no tiene metástasis a distancia. Si tiene metástasis a distancia, ¿cómo lo pueden investigar? Bueno, se hace un paneo general, tomografía, radiografía o ecografía, eso de acuerdo a cada disponibilidad que haya. Y si están en un lugar donde tenga disponibilidad de todo, le pueden hacer un PET. ¿Está? Y de esa manera para terminar de estadificar al paciente. Entonces, si el paciente no tiene enfermedad ganglionar palpable, que en ese caso ya les
ahorraría hacer el centinela, sino que tendrán que ir directamente a hacer un vaciamiento ganglionar y no tienen enfermedad a distancia, le van a hacer lo que dijimos, ampliación de márgenes más ganglio centinela. ¿Se entendió? Bueno, cualquier cosa, lo que les digo siempre, me mandan un mail a esta dirección con cualquier pregunta que tengan, un comentario. En este caso estaríamos ya terminando con los encuentros del módulo de cirugía plástica para el médico generalista dentro de lo que es clínica quirúrgica 1. En los próximos días también lo que voy a estar subiendo es una evaluación que van a tener que completar con algunos casos clínicos y con algunas preguntas. Simple, práctico, pero como para que a ustedes les sirva también para ver si esto lo entendieron o no. Estas charlas que estuvimos teniendo hasta ahora son muy importantes porque hagan lo que hagan cuando estén en una guardia, ustedes, tanto la de quemaduras como la de fracturas como la de heridas, son cosas que van a aplicar muy comúnmente. Y como el perfil de todos los que se reciben en la facultad tiene que ser el de médico generalista, la clase de neoplasias cutáneas también es muy importante porque uno normalmente no le da importancia a los lunares y eso, pero es muy importante que uno siempre se haga todos sus controles. Bueno, cualquier cosa me escriben si tienen cualquier duda, no tengo ningún tipo de problema.